Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros al rey de los routers gaming. Tenemos con nosotros al Netgear Nighthawk Pro Gaming XR700, al hermano mayor del XR500 que ya analizamos anteriormente en Redstone y que tan buenos resultados nos dio. Además, este nuevo XR700 incorpora el mismo hardware y las mismas especificaciones técnicas que el Nighthawk X10R9000 que también hemos analizado anteriormente en Redstone. Respecto a las principales características de este equipo, incorpora triple banda simultánea con Wi-Fi AD7200, es decir, incorpora una banda de frecuencias en 2,4 GHz, otra banda de frecuencias en 5 GHz y una tercera banda en 60 GHz que nos va a proporcionar un altísimo rendimiento siempre y cuando tengas tarjetas Wi-Fi compatibles con este estándar AD. Además, otras características fundamentales de este equipo es que tiene características específicas para los juegos online, y es que incorpora un firmware Duma OS que nos va a permitir ver en tiempo real la latencia de nuestra conexión, cuál es la capacidad actualmente de la conexión a internet e incluso el uso que otros dispositivos le están dando a dicha red local. Por supuesto, incorpora todos los puertos Gigabit Ethernet, pero es que además incorpora un puerto SFP Plus a 10 gigabits por segundo de fibra óptica. En la parte trasera de la caja encontramos algunas de las principales características de su firmware, y es que lo más interesante sin lugar a dudas es que es totalmente intuitivo gracias a un dashboard que nos va a permitir personalizarlo en detalle, de tal manera que vamos a poder ver en tiempo real el consumo de CPU, el consumo de RAM, el número de dispositivos conectados y muchas otras características. Por supuesto, incorpora un potentísimo QoS para priorizar siempre los juegos online o otro tipo de actividad. Y además también incorpora funciones específicas para los gamers, como por ejemplo el bloqueo geográfico. Tal y como podéis ver, en la parte trasera es donde tenemos todos los puertos Gigabit Ethernet, que en nuestro caso tenemos 6 puertos Gigabit para la LAN y 2 de ellos están específicamente dedicados para configurarlos como Link Aggregation. Además, sin lugar a dudas, lo más característico de este XR700 es su puerto SFP Plus a una velocidad de 10 gigabits por segundo. Además, este puerto SFP Plus no solo puede funcionar en la LAN, es decir, en la red local, sino también como WAN de Internet. En la parte derecha de la caja encontramos el contenido del propio paquete que ahora os vamos a explicar, y también encontramos todas las especificaciones técnicas en detalle. En la banda de 2,4 GHz vamos a poder conseguir una velocidad de hasta 800 Mbps por segundo, en la banda de 5 GHz hasta 1733 Mbps por segundo, gracias todo ello a sus 4 antenas externas en configuración MIMO 4x4 y por supuesto la tercera banda de frecuencias con la que conseguiremos una velocidad de hasta 4,6 Gbps por segundo. Además, una cosa muy interesante es sin lugar a dudas su procesador, y es que incorpora un procesador de 4 núcleos a 1,7 GHz, lo que nos va a proporcionar un grandísimo rendimiento en los puertos USB 3.0 que incorpora. Además, tal y como podéis ver, encontramos 1 GB de memoria RAM y también 512 MB de memoria flash. Por supuesto, incorpora 6 puertos Gigabit Ethernet para la LAN y un puerto Gigabit para la WAN de Internet. También su firmware nos permite configurar el Link Aggregation como os hemos explicado anteriormente, para que de esta manera un servidor NAS con 2 puertos RJ45 consiga hasta 2 Gbps por segundo full duplex sin ningún tipo de problema. Por supuesto, respecto al firmware, incorpora soporte completo con IPv6 en caso de que tu operador te proporcione este tipo de conectividad, y es que tal y como podéis ver encontramos las mismas características técnicas que tenía el Netgear Nighthawk X10R9000. De hecho, físicamente este router es exactamente igual y a nivel de hardware también. Lo único que cambia, que es lo más importante, es su firmware, ya que ahora incorpora Duma OS, que es un firmware que está específicamente diseñado para el gaming y que además incorpora funciones adicionales como por ejemplo un filtrado geográfico y también una VPN híbrida en modo cliente para salir a internet a través de estos servicios. En la parte izquierda de la caja encontramos catalogadas sus características en función de si son características pro gaming
o funciones propias de cualquier router Nighthawk. Tal y como podéis ver, lo más característico de las funciones Pro Gaming es el control del filtrado geográfico y por supuesto el QoS avanzado que incorpora, que nos va a permitir priorizar los dispositivos gaming y además proporcionarles un ancho de banda fijo a esos dispositivos. Respecto a las características Nighthawk, es triple banda simultánea, incorpora una banda de 60 GHz con el estándar Wi-Fi AD y por supuesto su potentísimo procesador de 4 núcleos a 1,7 GHz. Tampoco debemos olvidar que este router incorpora un servidor Plex, es decir, vamos a poder almacenar nuestra biblioteca multimedia en un disco duro externo conectado a un puerto USB 3.0 de altísimo rendimiento y de esta manera compartir este contenido multimedia y verlo tanto de manera local como también de manera remota a través de internet. Además, otra característica interesante es la aplicación Nighthawk, que nos va a permitir no solo instalar este router, sino también gestionarlo de manera local y de manera remota a través de internet. Una vez que ya conocemos las principales características técnicas de este nuevo router gaming Netgear Nighthawk Pro Gaming XR700, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Tal y como podéis ver, lo primero que nos vamos a encontrar es el propio router XR700 de grandes dimensiones, y es que físicamente es exactamente igual al R9000, excepto la franja roja que incorpora y también que los LEDs de las antenas son rojos en lugar de azules. Justo debajo del router encontramos toda la documentación necesaria para la puesta en marcha de este equipo. Lo primero que vamos a ver es cómo actualizar el firmware, y es que es realmente fácil y rápido. A través del propio asistente de configuración e incluso a través del propio firmware vamos a poder pinchar en un botón de comprobar actualizaciones y automáticamente el propio router comprobará si hay nuevas actualizaciones, descargará el firmware y se actualizará automáticamente. También encontramos toda la documentación respecto a la seguridad, a la declaración de conformidad y por supuesto vamos a encontrar un folleto con el resto de productos del fabricante Netgear, como por ejemplo las cámaras IP Netgear Arlo, unas cámaras IP que son muy recomendables porque todo se gestiona a través de la propia aplicación Netgear Arlo para dispositivos móviles y además con soporte cloud. Por supuesto, también encontramos una guía de instalación rápida con el contenido del paquete, cómo instalar el propio router conectándolo a la ONT o al módem de nuestro operador y por supuesto también nos va a enseñar cómo debemos acceder al firmware para poder ejecutar el asistente de instalación, que es realmente fácil de instalar y de realizar la puesta en marcha. Por supuesto, también encontramos toda la información de cara al soporte que nos brinda el propio fabricante Netgear. Además de toda la documentación del Netgear Nighthawk Pro Gaming XR700, también encontramos otra caja con el resto de accesorios. Lo primero que nos vamos a encontrar es un cable de red plano de categoría Cat5e que incorpora 4 pares de hilos, por lo tanto vamos a conseguir una velocidad de hasta 1 gigabits por segundo sin ningún tipo de problema, ideal para conectar nuestro router XR700 a la ONT de nuestro operador. Además, también encontramos una clavija para el mercado de Reino Unido y, por supuesto, también encontramos la típica clavija para el mercado español. Tal y como podéis ver aquí, las dos clavijas se pueden quitar y poner del propio transformador de corriente. De esta manera es compatible este propio transformador de corriente con todos los mercados, ahorrando costes. Respecto al transformador de corriente, incorpora el típico conector circular para alimentar el propio router XR700 y de hecho es el mismo transformador que ya teníamos en el R9000, porque son dos equipos que tienen exactamente el mismo hardware. Proporciona una tensión de corriente de 19 voltios y también una intensidad de corriente de 3,16 amperios, suficiente para alimentar el potente hardware de este router XR700 y también los dispositivos que conectemos a los dos puertos USB 3.0 que incorpora este equipo. Tal y como podéis ver, si cogemos la clavija de cara al mercado español, simplemente basta con acercarla y sobre los raíles ponerla o quitarla directamente. Tal y como podéis ver, la verdad es que es muy sencillo poner y quitar esta clavija, tal y como ya hemos visto en otros equipos del fabricante Netgear.
Y una vez que hemos visto toda la documentación y también todos los accesorios del propio router, vamos a ver el propio Netgear Nighthawk Pro Gaming XR700. Tal y como podéis ver, las antenas se encuentran perfectamente protegidas por un plástico protector. Vamos a tener que quitar un total de 4 plásticos correspondiente a las 4 antenas externas duales que incorpora este router de altísimo rendimiento. Además, en la parte frontal tenemos una lámina de plástico para evitar cualquier tipo de arañazo. Lo más importante de la lámina de plástico es, sin lugar a dudas, el nombre de la red Wi-Fi por defecto, que en nuestro caso es Netgear46, y también la contraseña que incorpora por defecto este router, que posteriormente vamos a poder cambiar sin ningún tipo de problema. Además, gracias al código QR nos va a permitir conectarnos de manera muy rápida al propio dispositivo con nuestro smartphone para configurar el propio router con la aplicación Netgear App. Lo más interesante de la parte frontal es, sin lugar a dudas, el ventilador, ya que tiene refrigeración activa, porque su procesador es realmente potente, un procesador de 4 núcleos a 1,7 GHz de velocidad. En la parte inferior encontramos el logo de Nighthawk Pro Gaming, que es la familia de routers gaming del fabricante Netgear, y que actualmente tenemos el XR500 y este tope de gama XR700. Además, en la parte frontal de este router también encontramos todos y cada uno de los LEDs de estado del equipo. De izquierda a derecha vamos a poder ver el estado de encendido del equipo, el estado de la conexión a internet, el estado de las 3 bandas de frecuencias 2,4, 5 y 60 GHz. También vamos a poder ver el estado de la red inalámbrica Wi-Fi para invitados, los 2 puertos USB 3.0, el puerto SFP Plus a 10 Gb por segundo, los 6 puertos Gigabit para la LAN, y además encontramos también un botón para encender y apagar el Wi-Fi y también el botón del WPS para conectar fácilmente dispositivos inalámbricos sin necesidad de introducir contraseña. En la parte derecha de este router no encontramos ningún botón ni tampoco ningún puerto. Sin embargo, en la parte izquierda sí encontramos los 2 puertos USB 3.0 de altísimo rendimiento. Debemos recordar que este router XR700 incorpora un potentísimo procesador de 4 núcleos a 1,7 GHz, que es el ingrediente fundamental para que los puertos USB 3.0 tengan el máximo rendimiento de lectura y de escritura. En la parte trasera de la caja es donde encontramos el resto de botones y también de conexiones. De izquierda a derecha vamos a encontrar un interruptor para encender y apagar todos y cada uno de los LEDs de estado de la parte frontal, así como el botón de reset del equipo para restaurar a valores de fábrica este XR700. También encontramos los 6 puertos Gigabit Ethernet para la LAN, y lo más importante es el puerto número 1 y 2, que son los puertos orientados al Link Aggregation, que podremos activar o desactivar a través del propio firmware. Además, también encontramos un puerto 1 Gigabit Ethernet para internet, así como el puerto SFP Plus, que nos va a permitir conseguir velocidades de hasta 10 Gigabits por segundo. Además, este puerto SFP Plus se puede configurar para que actúe como WAN de internet. Por lo tanto, si tienes conexiones a internet superiores a 1 Gigabit por segundo, vas a poder utilizarlo sin ningún problema. Por último, encontramos el botón de encendido y apagado del router, así como el conector de alimentación de 19 voltios y 3,16 amperios. Por último, en la parte inferior de este router XR700 encontramos una rejilla de ventilación que nos va a ayudar a refrigerar todos los componentes internos, aunque debemos recordar que incorpora refrigeración activa. Además, en la parte superior encontramos una pegatina que nos va a indicar el SSID y la contraseña WPA2 por defecto que tiene este router Netgear Nighthawk Pro Gaming XR700. También tenemos el número de serie, así como la dirección MAC. Y por supuesto, en la parte derecha es donde encontramos el dominio routerlogin.net para acceder directamente al firmware a través de la red local con el nombre de usuario admin y la contraseña por defecto password. Además, también nos va a indicar qué debemos hacer para acceder a los recursos compartidos con ReadyShare, que es básicamente inicio de ejecutar, y ponemos barra invertida ReadyShare, y de esta manera podremos acceder al servidor Samba preconfigurado en este router Netgear Nighthawk Pro Gaming XR700.
Y hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis del router gaming Netgear Pro Gaming XR700. Tal y como habéis visto, es exactamente igual físicamente al Netgear Nighthawk X10 R9000 que tan buenos resultados nos proporcionó. Además, su hardware es exactamente el mismo. La única diferencia de este router respecto al R9000 está en su firmware DumaOS, que está específicamente diseñado para el gaming extremo. Además, este DumaOS también incorpora funciones adicionales que, por ejemplo, el R9000 no tiene, como es el caso de la función Hybrid VPN y también el filtrado geográfico para no conectarnos a servidores de juego que estén muy lejos geográficamente de nuestra ubicación. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de este router gaming Netgear Nighthawk Pro Gaming XR700, donde podréis ver el rendimiento real en todas nuestras pruebas. Os esperamos.